¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy es un día importante acá en nuestro programa porque llega de manera oficial a este programa, nuestro Cadena Nacional, el ex contralorito, académico, publicista, comunicador. Aquí está junto a nosotros César Leiva. ¿Cómo estás, César? Bien. Amigo de la casa, por lo demás, Sí, hay pues que sí. decirlo. ¿Cómo te va, César? Qué Bien, bueno bien, verte por bien. aquí. Acá bien motivado viendo todo lo que está pasando con la convención. Me imagino que tú también con todo lo que está sucediendo, Sí. que es un momento histórico para Chile, obviamente. Totalmente, un momento histórico que ha tenido de todo, unos De todo un entretelones además bien interesantes, de los que vamos a estar también conversando junto con otros temas, porque bueno, hay varios temas que nos gustaría ver contigo, temas de lobby, temas además vinculados a otro tipo de materias. Por eso es que antes de arrancar con eso es que yo quiero irme a un concepto que pusimos para abordar este primer tema junto a ti. Pitutolandia, podríamos decir. Lo que está pasando aquí con esta tercera vacuna que le habrían aplicado al presidente de la clínica Las Condes. Tenemos un tuit de Daniel Matamala que dice lo siguiente: nadie tiene derecho a saltarse la fila. Este es un abuso de poder gravísimo y exige las más severas medidas contra Gil, Alejandro Gil, presidente de la Clínica Las Condes. Contra la Clínica Las Condes, dice además Daniel Matamala, que intenta justificar lo ocurrido. Gil es el mismo que se creyó contra exgerente tras recibir a pacientes COVID de FONASA. Y ahí la portada del diario La Segunda que da este golpe, que dice lo siguiente: investigan a Clínica Las Condes por aplicación de tercera dosis a su presidente. ¿Qué te parece todo esto? Y ahí Daniel Matamala da en un punto en que él menciona, bueno, la clínica ha intentado justificar esto y dice es porque su médico tratante hizo la orden para que él se pusiera la tercera dosis. Con esto se convierte además en el primer chileno en recibir las 3 dosis de la vacuna contra el COVID. Hasta el momento que sepamos, porque probablemente puede haber algún otro caso por ahí. Es complejo, no estamos hablando de un caso de, por ejemplo, malversación de recursos públicos como tal, claro, porque él no es funcionario. Pero sí estamos hablando de un tema complejo donde puede haber dinero fiscal. ¿Por qué? Porque las vacunas, si tú bien sabes, se compraron con dinero fiscal. Exactamente. Hay casos particulares en donde se importaron vacunas que son importadas de manera particular. No creo que sea el caso de la Clínica Las Condes porque ellos están trabajando también con dosis que han sido otorgadas por el Ministerio de Salud. En este caso lo que hace efectivamente es saltarse la fila finalmente. Sí. Pero más allá del conflicto de saltarse la fila, aquí hay un problema de un abuso de poder, como se mencionaba, porque él, al ser el director, el dueño de la clínica, ¿quién se le va a negar a emitirle una orden de vacuna? Y aparte, perdón, pero acá lo que se trató de explicar o lo que se dijo de parte de la clínica era, bueno, que tiene una orden su médico tratante. O sea, cualquier médico tratante le puede dar una orden a cualquier persona, a cualquier chileno, para recibir esa tercera dosis. ¿O es este caso, como bien decías tú, por tratarse de Alejandro Gil? Si el tema acá es que para la tercera dosis tiene que haber una instrucción que sea evaluada por en este caso, el servicio que está encargado de las políticas públicas de salud. Y cuando estamos en una pandemia, quien está encargado de eso es el Ministerio de Salud y el ISP. En este caso, no hay una instrucción aún de que la tercera dosis sea una instrucción a nivel nacional, como lo ha sido, por ejemplo, la baja en la edad de vacunación u otro tipo de elementos que van siendo parte de la política pública. Esto no es parte de una política pública, por tanto, él inclusive podría estar cometiendo un delito, porque está utilizando una vacuna que ha sido aprobada por el ISP para ciertas características o ciertas circunstancias. La circunstancial, que es la tercera vacuna, no ha sido aprobada todavía por el ISP. O sea, de hecho, no ha sido aprobada por el ISP y de hecho ya también se ha anunciado de parte del gobierno que en caso de requerirse, que más o menos lo que debiese pasar sería para el mes de septiembre, recién, que a nivel nacional comenzaría a aplicarse esta tercera dosis. Por lo mismo no se entiende este motivo. Y obviamente debe ser parte de los justificativos que se necesitan. Pero bueno, esto está en investigación. De todas maneras ya hubo algunas renuncias por ahí. A través de este artículo del diario La Segunda también lo consignan y lo que ha sido el reporteo, pero de todas formas está en desarrollo esta noticia. Queríamos comentarlo contigo, más que nada por el tema de Pitutolandia que el tema que nos interesa. Aparte del sumario sanitario, esperemos que Fiscalía haga una investigación de oficio, porque acá podríamos estar frente a un delito, y no solo a un delito sanitario o a una irregularidad sanitaria, que son dos temas distintos. Así que esperemos que las instituciones funcionen y que salga todo como corresponde. Oye, se va a ser necesario en este caso. Vayamos a otros temas y vayamos a temas que son propiamente tuyos. Ley de lobby, explícanos tú un poco qué es lo que consigna la ley de lobby, de qué trata, cuáles son los detalles.
Sí, partamos un poco contando qué es el lobby, ¿no? Nosotros cuando decimos lobby, no sé, en tu casa tú tienes el lobby, por ejemplo, el espacio donde uno transita, que está el lobby, bueno. Ah, tienes razón. Ya, de ahí se origina eso porque en algún momento en el Congreso de los ingleses en Inglaterra no tenían espacio para recibir a los ciudadanos, no había un espacio de diálogo con los ciudadanos. Por tanto, lo que hacían era juntarse en el lobby con los ciudadanos y tener las conversaciones políticas para influir en las leyes, para generar algún tipo de política pública que se fuera a aprobar o a votar después en la Cámara. Esa es la historia, de ahí viene el concepto. De ahí viene el concepto. Obviamente desde ahí en adelante se transforma el concepto y se empieza a hablar de lobby como tal, como una práctica. O sea, si lo hubiéramos, nosotros aquí en Chile hubiéramos inventado el concepto, hubiera sido la conversación de pasillo. Claro. Algo por el una estilo. cosa así. Claramente Sí. esto viene de un término anglosajón, pero de ahí De se ahí origina. se ¿Y origina. cómo es que termina Chile legislando? Sí, es Contra el lobby. una legislación que sale con mucha dificultad, porque obviamente todo el tema en general de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, han sido temáticas muy discutidas y muy resistidas por algunos sectores. Y no hablo solo de sectores políticos, sino que de sectores económicos. ¿Por qué? Porque obviamente una ley, por ejemplo, como la ley del lobby, involucra también al sector privado. Y aquí vamos de lleno a explicar un poco cómo funciona la ley del lobby. Esta fue aprobada recién en el 2014. En 8 de marzo de 2014. Entonces llevamos poquito tiempo con la ley y Sí. se han ido sumando poco a poco los organismos, porque la ley ponía un itinerario, no es que sea de un día para otro que se implementaba la ley. La ley lo que dice es que existen sujetos, o sea, reconoce el lobby. Lo primero es reconocer el lobby. ¿Ya? Y no lo reconoce como una práctica ilegal. Porque nosotros tenemos, en cierto modo, una predisposición a creer que el lobby es una práctica negativa, una práctica Sí, lo miramos casi... como en los ojos. Claro, casi algo como un delito, algo así como uno se imagina a alguien con un maletín oscuro. Sí. Qué sé yo. Ya, el lobby regulado no es malo en sí mismo. El hombre del maletín. El lobby es una práctica habitual y cuando hablamos de lobby es una persona o un grupo de personas o inclusive pueden ser empresas que están especializadas en eso, que lo que hacen es buscar representar intereses de particulares frente a las instituciones públicas o a las autoridades. Es decir, yo por ejemplo soy un lobista, me remuneran por eso, porque el lobista como concepto como tal es el que le remuneran por hacer la labor del lobby. No es lo mismo que un gestor de interés. Un gestor de interés, por ejemplo, puede ser el presidente de una junta de vecinos, Ya. o un dirigente sindical. Y Él no es un lobista. Ya, a ver, para entender aquí los conceptos. Si yo me pongo creativo, voy a inventar un nombre, pero si yo hablara de un señor Correa, por ejemplo. Claro. ¿Podría ser aquí un gestor o más bien un lobista, como dice? Eso depende de cómo él se inscriba, porque si él extiende que es remunerado su trabajo, Sí. Evidentemente va a ser un lobista. Perfecto. La mayoría de los que se inscriben como lobista lo hacen porque es su trabajo, porque finalmente lo que tú estás haciendo ahí es una práctica en donde tú practicas, digamos, metodológicamente la negociación también. Esto es todo un sistema de estudio, de trabajo, se especializan, tienen que tener contacto. Pero todo eso que nosotros pudiésemos decir, ya, igual está como medio oscuro, medio raro, Sí. lo que pretende esta ley es Medio en la regularlo. sombra, ya. Sí, medio en la sombra. Entonces, lo primero que dice es que define que existe el lobby, que existen personas que pueden intervenir, que son privados, con los públicos, que son las autoridades y los funcionarios, Ya. y los califica. Tenemos entonces los sujetos pasivos, Sí. que son las autoridades y los funcionarios de altos cargos, y los sujetos pasivos, que los sujetos activos, Activos. que son los gestores de intereses o los lobistas, que son remunerados. Perfecto. Entonces, aquí es donde se produce la vinculación y donde entra a regular la ley de lobby. Pregunta. ¿A qué nos obliga entonces a esta ley? Porque tú decías, claro, acá están los agentes pasivos y decías las autoridades. ¿Qué tipo de autoridades son? Todos los ministros, todos los subsecretarios, todos los jefes de servicio, los jueces, también regula al poder legislativo, a Ya. todos los diputados y diputadas y a todos los senadores y senadoras. Perfecto. Inclusive, y acá vamos a explicar en un rato más cómo hacerlo, por ejemplo, con el caso de los constituyentes, porque a ellos también les va a regir la ley. ¿Ah, sí? Sí, les rige la ley de lobby, les rige la ley de declaración de patrimonio de interés y les Ya. va a regir la ley de transparencia. Y acá hago un Eso punto está para que interesante. entendamos la diferencia, que son tres cosas distintas. Sí, perfecto. Antes de eso te quiero mostrar lo que tenemos acá en pantalla. Y aquí justamente señala las autoridades que están obligadas a la ley de lobby. Esto está en vigencia desde el 28 de noviembre del año 2014 y ahí señala entonces las autoridades respectivas, ministros, subsecretarios, embajadores, comandantes de jefe de las Fuerzas Armadas, en fin, un listado tremendo. Y después lo que se va sumando
durante el año 2015, el día 28 de abril, y nuevas autoridades entonces para el 28 de agosto del año 2015. Ahí me llama la atención que recién ahí se hayan considerado los alcaldes y concejales y consejeros regionales recién. Y no, ahora se va a tener que incluir los gobernadores regionales, Además. que son autoridades nuevas, y los constituyentes. Claro. Se tienen que registrar como sujetos pasivos y al registrarse como sujetos pasivos, lo que hace la ley de lobby es intervenir, digamos, en esta relación del sujeto pasivo con el sujeto activo en algunas circunstancias. Y esas circunstancias son 3. A ver, ¿cuáles son? Una, primero es las audiencias. Ya. Y es decir, cuando yo tengo una reunión con el gestor de intereses o con el lobista, Perfecto. siendo una autoridad, y eso lo tengo que registrar. Ya. Entonces, esa es la primera como parte del registro de una relación entre un lobista y una autoridad. O sea, tenemos el primero, audiencia. Sí, Es el y en la segundo. audiencia ¿Sí? se tiene que registrar, suena rara audiencia, suena como... La audiencia. Sí. Sí, suena como de la época de la colonia. Sí, pero no, es La una real audiencia, audiencia. una reunión. Por ejemplo, un ministro recibe a un lobista que representa a una hidroeléctrica o que representa, no sé, a un proyecto de pyme, también puede ser. Hay de todo tipo de circunstancias donde se desarrolla el lobby. Pero ya, él lo recibe, él tiene que inscribir a la persona, o sea, la persona que, digamos, hay una secretaría o algún funcionario que está a cargo de registrarlo. No es que lo haga el mismo ministro o la Ya. misma ministra. Perfecto. Que registra el nombre, registra la fecha, registra el tema. Ah, muy bien, pero de hecho, mira, por lo mismo, ya que tú lo estás mencionando, tengo yo aquí la definición de la audiencia o reunión, tal como nos está contando acá César Leiva, y dice lo siguiente: el acto de oír en la cual el sujeto pasivo de lobby recibe a un lobista o gestor de intereses particulares en forma presencial o virtual por medio de un video, de una videoconferencia y sí, audiovisual para tratar alguna de las materias reguladas en la ley, en la oportunidad y modo que disponga el sujeto pasivo. Así Sí. se define entonces legalmente. Sí, y acá es bueno hacer un análisis crítico igual, porque mira, Critique todo lo que quiera, que pandemia, este es el lugar. ¿qué pasó? ¿Cómo hacemos las audiencias presenciales? Vía Zoom. Vía Zoom. Y algunos alcaldes y alcaldesas no estaban registrando, y algunos ministros y ministras también, no estaban registrando las audiencias vía Zoom, porque creían que la ley de lobby solo regía cuando era una audiencia. O sea, en fondo presencial, Presencial. decían ellos. Entonces no tenían la obligación No de tenían hacerlo la cuando se obligación. trataba por Zoom. Sí. Y ahora hay todo un tema ahí en que, por ejemplo, los correos electrónicos, en donde, por ejemplo, un lobista le escribiese a un ministro, no está dentro de la categoría de lobby regulado. Entonces nos queda camino por ir recorriendo. Hay unas áreas grises. Áreas grises. Obviamente, por ejemplo, el WhatsAppeo, Claro. todo ese tipo de cosas que no se van a dar en una audiencia. Bueno, y ahí vamos entrando al segundo punto. Ya, teníamos el primero entonces audiencias. ¿Cuál es el segundo? El segundo son los viajes. 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 ¿Y por qué No son me los viajes digas muy los importantes? viajes, ¿ya? Porque cuando viaja una autoridad, Oye, pucha que hemos tenido problemas con el tema de los viajes. sí, En distintos municipios, sobre todo. Bueno, sí, y en general, en para general, todo tipo de autoridades, también en el y ejército. ¿para en qué el decir? ejército. ¿Y sabes lo que pasa con el ejército? Hay un tema muy particular ahí, que es que el ejército no tiene el deber de informar todos los viajes. Ya. O sea, pasa que ellos debiesen informarlos, pero algunos los suscriben como viajes secretos por temas de seguridad nacional. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que finalmente terminamos viendo que hay viajes que ahora se están investigando, obviamente, en Fiscalía, que nosotros nunca conocimos por ley de lobby. Porque como no se registraban por seguridad nacional, finalmente pasaba que no... Perdón, pero aquí cualquiera, o sea, no cualquiera, pero en el fondo se pueden decir nomás ya, ok, es de seguridad nacional y listo, o me imagino que hay un criterio para garantizar de que efectivamente No, se lo trata pueden de hacer. algo de seguridad nacional, porque No. puede ser un concepto muy, Es muy laxo. engañoso y por Entonces lo es un mismo muy concepto laxo. que se debiera profundizar, ya Sí. sea en la constituyente, en el nuevo Congreso, se tiene que estipular específicamente qué es de seguridad nacional. Porque, Claro. por ejemplo, los contratos de las vacunas no se liberaron, los valores de las vacunas de la pandemia, Sí. porque eran de seguridad nacional. Ah, bueno, y lo que pasó con los correos del MinSal, ¿te acuerdas tú? Seguridad nacional. Entonces, Seguridad nacional. eso vamos a decir todos cuando te No, preguntan, es como claro. pasarle la pregunta a la... No, es que esto es seguridad nacional. Por eso decía, cualquiera lo puede enarbolar y por lo mismo, por eso te preguntaba si es que había un punto más específico o si era esta cosa media amplia, media difusa, media laxa, como bien decías tú. No. donde Eso no es solo está para tan- las Fuerzas Armadas, pero para todo el resto, cualquier Ya. viaje que hagan, tienen que registrarlo. ¿Quién se lo financia? ¿Para qué van? Y si es que en el viaje, en el destino, digamos, tienen una audiencia con una autoridad allá, tienen que registrarla también. Perfecto.
Por ejemplo, hace muy poco se cuestionaba un viaje de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Sí. Pero se cuestionaba además porque estábamos en plena pandemia. Claro. ¿Qué tan urgente es hacer un viaje que no puedes hacerlo por vía Zoom? Y el tercer punto, que ¿Cuál sería? es Teníamos el más relevante. audiencias, viajes y Donativos. donativos. Donativos, pero yo creo que un error de lenguaje que se produce en la ley es que le llaman donativos a algo que no es una donación. Lo que habla, o sea, lo que regula el donativo es el regalito que te lleva el invitado cuando tú... Ay, no me O vengas. sea, la cajita, el chocolate, el vinito, ese tipo de cosas. En algunos casos, el iPad. No. Ahí tenemos los límites. Ese es el caballo. tema. Y aquí entramos a un terreno muy entretenido, que es que, Ya. por eso te digo que no debiera definirse como donativos, porque para la institución un donativo, por ejemplo, es que le donen 100 computadores que otra institución dejó en desuso y se los donen a otra institución que tiene menos recursos. Eso es una donación. Y eso no se ingresa por ley de lobby, eso se ingresa por un decreto administrativo. Entonces, cuando tú hablas de donativo, suena raro, porque finalmente lo que tú estás diciendo es un regalo. Claro. Y aquí, finalmente lo que tenemos es que tratamos de regular algo que finalmente queda como medio en el limbo, porque tenemos el caso emblemático de Katy Barriga. Disculpen que hable de Katy Barriga nuevamente, pero Es que está todos los bueno. caminos llevan a Katy. Pero Todos los caminos llevan a Katy Barriga. Es que está bueno que vayamos con caso, vamos caso a caso. Entonces, caso Katy Barriga, y tú lo decías particularmente, ¿por qué? ¿por qué? Porque no hay registro en la ley de lobby de que se le haya obsequiado o se le haya donado una yegua a Katy Barriga. O sea, la yegua que, La yegua que recibe Katy recibe Barriga no existe en no el tiene registro. Entonces, hagamos lo siguiente, veamos el titular a propósito de este tema, y acá está, sobre la yegua que recibe Katy Barriga, y dice, es mía. Katy Barriga asegura que la yegua Julieta no es de la Municipalidad de Maipú. sí. ¿Qué pasó con esto? Entonces, ¿fue un regalo o no? ¿Es de ella o es del municipio? Yo Yo ingresé una denuncia por esto, porque creo A yo ver. que, al igual que en Estación Central, que hubo irregularidades en la salida del alcalde, aquí estamos frente o a una irregularidad o a un delito, pero sí o sí estamos con un problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa si finalmente esa yegua se la regalan por fuera del contexto digamos, de su rol de alcaldesa? Ella, al llevarla a la caballeriza municipal, lo que está haciendo es llevar un animal particular, digamos, claro, personal a particular. estar en un espacio público. Público. Y la Contraloría ya ha dicho previamente, que pasó con casos de caballerizas de las Fuerzas Armadas, que ellos llevaban sus caballos, alimentaban a los caballos con recursos con públicos, recursos finalmente, públicos, porque y mantener un caballo es muy caro. Es carísimo. Entonces el mismo hecho de tenerlos bajo un techo, qué sé yo, ya es un costo. Claro, no es como un hámster, digamos, Claro. y luego bueno hacer la aclaración. Y aún así, cuando se la hayan regalado, probablemente, y eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía, porque obviamente yo no sé en qué contexto se la regalaron, pero si se la regalaron en el contexto de su rol como alcaldesa, se lo regaló un jefe gremial, un directivo, se lo regaló una junta de vecinos, lo que sea, se lo están regalando en su rol de alcaldesa. Claro. Si se lo regaló un amigo en un cumpleaños, bacán, pero aún así debió haberla... Si ella quería llevarla al municipio, tenía que haber hecho un procedimiento que tampoco hizo, porque la yegua no estaba en los registros municipales. Perfecto. Y ahora, si esa persona quería donar la yegua al municipio para hacer hipoterapia, por ejemplo, Sí. podía haberse hecho un acto administrativo, y en ese acto administrativo dice, yo, XX, dono este activo, suena feo, pero dono este activo al municipio, y por tanto lo ingresan como un activo de la institución y queda registrable, queda contablemente registrable y monitoreable, obviamente. Claro, hagamos lo siguiente, vamos al próximo caso, ¿te parece? Tenemos otro más para revisar junto a ti, y dice así, el lujoso regalo que el canciller Muñoz devolvió por su elevado valor comercial. Esto es información del mes de febrero del año 2017, por eso ahí dice canciller Muñoz, era cuando él estaba en ese cargo, y que él recibe entonces un suculento regalo de parte del embajador de los Emiratos Árabes Unidos. Sí. ¿En qué consiste esa historia? Sí, esa historia es bien interesante porque es mucho antes de lo de Katy Barriga, pero en relación a ese antecedente que genera jurisprudencia, es que hoy podemos hablar de que lo que pasó con Katy Barriga es eventualmente una irregularidad. ¿Por qué? Porque primero el monto de una yegua es carísimo. Sí. Y lo que dijo Contraloría respecto a Araldo Muñoz es que recibir un donativo, un regalo, de un valor alto, en este caso era un reloj Un longines,
Longines, creo, no sé, Sí. no recuerdo bien el nombre, pero un reloj que valía por sobre los 400.000 pesos. Eso ya es un valor excesivamente alto. De hecho, ahí estamos en la página web Claro, de Longines. estos relojes, no sé cuál específicamente habrá Pero sido el todos que le son querían regalar, pero de una cuantía muy alta. El tema es que él no es que lo recibió solamente, él consultó a la Contraloría, y no Ya. es por defenderlo, pero finalmente lo que hace él es, estoy en una disyuntiva, no sé si recibir este regalo porque en verdad parece que es muy caro, porque en Emiratos Árabes, los Emiratos Árabes están dando unos regalos muy buenos acá a las autoridades. no son regalos de montos menores. Claro. Y él consulta a la Contraloría y la Contraloría le dice no. ¿Y por qué le dice que no? Le dice principalmente porque en el Estatuto Administrativo, que también rige para los ministros y para los funcionarios, hay un artículo, y es el artículo 5, ¿Ya? que habla sobre que estaría cometiendo delito quien solicite, te lo voy a leer textual, solicite o se haga prometer o acepte en razón de su cargo, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza. Tengo una duda ahí. ¿Hay Dígame. algún monto asignado para esto? No, y ese es el problema. Claro, porque acá tú nos cuentas, bueno, Heraldo Muñoz consultó, él dijo, bueno, esto parece ser un valor elevado, por lo mismo, y hizo la consulta y finalmente ahí se pronuncia Contraloría, pero de todos modos, quizás alguien recibe un regalo y dice, bueno, pero esto no es tan caro, No, claro. cuesta, no sé. Sí, mira, en la característica, y aquí la Contraloría lo aclara, dice, aquellos que acostumbre, o sea, que autorice la buena costumbre. ¿Ya? También es muy laxo. Y dice, y que no sea un objeto de estricto uso personal. Ya. Entonces tú decís, uff, ya, y aquí, entonces después Sí. vuelven a consultar, el mismo Heraldo Muñoz, acláremelo un poco. Y ahí la Contraloría dice que se tiene que evaluar caso a caso. Ya. Pero cuando nosotros hablamos de un donativo de buena costumbre, es evidente que tenemos que entender que no es un objeto de alto valor. Estamos hablando de que, por ejemplo, si viene la señora que tiene una pyme Sí. de chocolates y te trae una caja de chocolates, O te traen un kilo de pan de 10 lucas. claro, Que sí. Sigues el eso ejemplo pasa. de candidato Briones. claro. No, pero, por ejemplo, hay un caso en el sitio de Ley de Lobby, ¿Ya? que lo puede revisar cualquier persona, se llama infolobby.cl. Ya. Ahí pueden buscar, salen los donativos, los viajes, cualquiera de los tres casos que hemos hablado, la audiencia, Sí. los viajes y los donativos, y uno va a donativos y tú puedes ir buscando los donativos por fecha. Por ejemplo, acá nosotros vamos a junio y vamos bajando y tenemos los donativos. Aquí, por ejemplo, dice caja de chocolate. Y lo recibió Ani Andrea del Servicio de Evaluación Ambiental. Perfecto. Se entiende que una caja de chocolate es un regalo, un donativo de Sí. buena costumbre, porque Claro. evidentemente no tiene un valor comercial alto. O un vino, quizás. Claro, aquí algo tazón de ese estilo. vidrio, juego de colleras, ya ahí podríamos entrar a dudar. Sí. Espera, orégano orgánico. Eso evidentemente es un regalo de buena ¿Qué costumbre. tipo de orégano? Estaría bueno. Sí. si- No, pero a mí me da la impresión de que finalmente debe haber sido una proveedora o una pyme que produce orégano o produce algún tipo de, Claro, algún de producto. productos de esa relación. Figuras de casitas tenemos acá, figuras de la zona Arica y Parinacota, Ya. libros. Los libros y los vinos son lo que más se repite. Perfecto. Pero también tenemos otros casos. Y acá lo dejo puesto para que lo veamos, que es que el caso de, por ejemplo, no es un alto valor, A ver, mande. pero es el caso de la ministra Schmidt. Perfecto. Ella recibió, ¿Qué recibió? Y lo tenemos ahí además en pantalla. sí, recibió una caja de whiskies de alto valor. Uy. Pero no es que estemos cuestionando en cierto modo que haya recibido eso, si lo gracioso es por qué lo recibió. Lo recibe además, y aquí estoy Sí, mira por qué viendo lo recibe. la información, donante, Embajada Británica de Santiago. ¿Cuál es la causa? Lo que yo veo ahí descrito. Saludo Esto es- de la reina. No me diga, ¿la reina Isabel? Sí, ¿La mismísima? cuando estuvo de cumpleaños. No. Probablemente la ministra lo que tiene que haber hecho es que tiene que haber mandado un saludo de cumpleaños protocolar Ya. y finalmente, de vuelta, como agradecimiento, le mandan una caja de whisky. No me digas. Pero para que tú veas que son bien Oye, de haber protocolares. sabido, me hubiera extendido. Sí, pensando podríamos a- tomarle enviado un saludo. A la reina Isabel, digo Sí, yo. pero bueno, mire, ahí en la página que yo les acabo de mencionar pueden buscar y van a encontrar un montón de información respecto a casos. Ya. Y hay un caso muy relevante también que creo que
que podríamos revisar, que sale también público, porque como todos estos casos son registrables, y si no son registrables, puede eventualmente haber una irregularidad. ¿Cuál sería? Que es el caso de la Municipalidad de Huechuraba. Ya, a ver qué sucede. Sucede ahí que la empresa que compró un carro de bomberos, o sea, que proveyó un carro de bomberos a la municipalidad, fue a la inauguración con los bomberos, con el municipio y con los concejales. Y les llevó un smartwatch a cada concejal y al alcalde. Oh, ya. Entonces ahí entramos a un problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma empresa que le vendió y que finalmente le entrega como un regalito, un smartwatch. Y no sabemos qué tipo de smartwatch. Hay smartwatch. Claro, de todo tipo, pero por lo menos sabemos que tampoco tienen un valor bajo. Así que, bueno, aquí está bueno y bien claro los ejemplos, César. Estaba muy entretenida esta conversación respecto al lobby, respecto además también a algunos casos concretos que hemos conocido, sobre todo a través de la prensa durante los últimos años. Y tenemos que ir finalizando esta Sí, cortito, mira. En leylobby.gov.cl/admin es donde las y los constituyentes se pueden meter para ingresarse como sujetos pasivos. Es algo que hoy día se habló. Sí, lo dijo Jaime Baza. Lo dijo Jaime Baza. Probablemente ellos van a estar un poquito desorientados. Ellos se tienen que meter a la página leylobby.gov.cl y durante los siguientes días se les va a habilitar acá en esta plataforma donde dice ingresar solicitud de sujeto pasivo. Y pregunta, ¿lo tienen que hacer ellos de manera...? No, lo puede hacer un tercero. Entonces, cuando lo hace un tercero, por ejemplo, aquí yo voy a ingresar con mi cuenta, como si yo fuese a ingresar a un sujeto pasivo, y se me abre una solicitud de ingreso de sujeto pasivo. Está cargando, pero se me abre una solicitud y acá aparece la institución. Acá debiera aparecer durante las próximas horas, los próximos días, la Convención Constitucional, y ahí se inscriben los constituyentes. Perfecto, clarísimo entonces toda la información que nos entrega César Leiva, ex contralorito que nos acompaña, además amigo de la casa, ya lo decíamos, en Cadena Nacional y además en Vía X, así que bueno, nos va a estar acompañando de manera permanente, Sí, ¿cierto? claro, vamos a hablar de esto y otras cosas. Eso, maravilloso. Nosotros vamos a dejar a César acá, lo vamos a seguir viendo entonces más adelante en los próximos capítulos, y lo que sí que tenemos que hacer es una pequeña pausa comercial. Vamos a un corte y ya regresamos con más conversación.